la historia de fantasmas del señor Milner. Mi profesor favorito en el instituto era Graham Milner. Fue mi jefe de curso durante los 5 años que estuve allí y me enseñó educación religiosa en 9º año. En ese momento, tenía poco interés en la religión o en cualquiera de las asignaturas de humanidades y, de hecho, me habían pasado de curso a finales del año anterior. Mi falta de entusiasmo se evidenciaba en mis notas de esfuerzo y rendimiento, que habían ido disminuyendo constantemente durante ese período de 12 meses. No era en absoluto un niño maleducado, pero era un soñador constante. Algunos profesores parecían tener poca o ninguna pasión por su asignatura. Sus voces eran un zumbido monótono de información sin sentido, mientras que su aparente aburrimiento se volvía contagioso a medida que yo perdía el interés y me dejaba llevar por mis propias fantasías adolescentes. El personal de humanidades que me había enseñado en 8º año me había parecido especialmente aburrido y mis ensoñaciones se habían convertido en una liberación inevitable. El enfoque de enseñanza del señor Milner me impedía desconectar. A mediados de sus 50, ya estaba firmemente establecido en la escuela y, aunque no era un hombre especialmente alto, incluso los chicos más grandes del año 11 le tenían miedo. Parecía intrépido e imponente en todo momento, llenando cada habitación en la que entraba con la confianza combinada de un hombre adulto y la vitalidad de un adolescente. No podía hacer más que observar con asombro cómo este torbellino de energía avanzaba a grandes zancadas por la parte delantera del aula, con su voz subiendo y bajando de una manera tan precisa y controlada que cada fragmento de información se me quedaba grabado en el cerebro. Cristianismo, budismo, hinduismo, sikhismo, judaísmo, Islam. A lo largo de ese año me empapé de todo. Nunca supe si el propio señor Milner era seguidor de alguna religión, pero siempre hablaba con respeto de los seguidores de los temas que tratábamos, haciendo hincapié en que cada uno exigía un estilo de vida disciplinado de compromiso y respeto por uno mismo. Al final de ese año académico obtuve la nota más alta en el examen, un increíble 97%. Mi nuevo entusiasmo por aprender se había extendido a otras materias, lo que se reflejaba en mis notas en ascenso y en los brillantes informes que me daban los profesores. Atribuyo todo esto al señor Milner. Fue hacia el final del año académico, después de haber cubierto todas las religiones principales, cuando estábamos discutiendo el tema más general de la espiritualidad y las almas, y con la mención de los espíritus vino una breve referencia a los fantasmas. El señor Milner rara vez se permitía desviarse del tema. Le gustaba permanecer firmemente centrado en el tema y cualquier pequeño cambio en ese enfoque tenía que ser relevante para desarrollar el conocimiento de sus alumnos antes de que se realineara firmemente. Al hacer una pausa para responder preguntas en esa lección, uno de los chicos preguntó: ¿Cree usted en fantasmas, señor? Yo estaba tan acostumbrado a la manera aguda y directa del señor Milner que mi oído pudo apreciar el ligero rastro de inquietud cuando respondió en voz baja. No creía cuando tenía su edad. Pero entonces vi uno. Silencio. La clase siempre le había prestado toda su atención, pero ahora esa atención se había multiplicado por 10 y la necesidad de saber más era tangible. Nadie lo dijo, pero las palabras cuéntanos ocuparon la sala como una repentina afluencia de perros hambrientos con ojos suplicantes. El señor Milner nunca se dejaría llevar por esa necesidad simplemente para masajear su ego o para apaciguar a una clase llena de jóvenes adolescentes que deberían centrarse en la religión, pero con todo el material ya cubierto, con todos los resultados habiendo superado las expectativas y con toda la clase ahora firmemente bajo su control, nos recompensó con la historia que sigue. Cuando tenía 14 años, mi primer año en la escuela fue de viaje residencial a Hope Valley en Peak District. En aquel entonces, los niños y las niñas iban a escuelas separadas, así que había un poco más de 30 niños y 3 profesores alojados en un hotel a las afueras del pueblo de Hope. Llegamos un lunes por la mañana a mediados de febrero para 5 días de caminata por la montaña. Para la mayoría de nosotros era la primera vez que nos alejábamos de nuestros padres. El tiempo no era terrible, pero tampoco era genial. La fuerte lluvia de la semana anterior hizo que la zona estuviera ahora cubierta por una fina capa de niebla gris. A pesar de este tono deprimente, estábamos animados y esperábamos con ilusión nuestra aventura. Éramos el último grupo que se alojaba en el hotel antes de que cerrara por reformas, así que teníamos todo el segundo piso para nosotros, ya que el tercer piso ya había sido vaciado y limpiado en preparación para el cierre. El primer piso estaba ocupado principalmente por habitaciones del personal, armarios de limpieza y lavandería.
La planta baja estaba ocupada por salas de conferencias y la cocina y el comedor. Había quizás 10 empleados en total, supervisados por el conserje principal, un hombre amable y de cara redonda llamado señor Baker. Él y su simpático labrador negro, Tosca, eran los únicos residentes permanentes. Como había un número impar de chicos en el grupo de un año y las habitaciones eran para 2 personas, yo era la única que tenía una habitación para mí sola, un dormitorio individual en el centro del pasillo del segundo piso. No sabía cómo se había decidido que sería yo quien tendría esa habitación, pero supongo que fue porque estaba tranquilamente confiada y no armaría ningún escándalo al respecto, cosa que no hice. La habitación solo tenía una cama, un lavabo, un armario y una cómoda junto a la cama. Una pequeña ventana daba a los brumosos jardines del hotel que se encontraban debajo. Aunque era básica, no esperábamos pasar mucho tiempo en el interior de todos modos, así que era bastante acogedora y deshice las maletas y me instalé rápidamente esa primera mañana. El primer día caminamos unos 8 kilómetros hasta Mantor, una colina en el corazón del valle. Como niños, nos reíamos de las interminables boñigas de vaca y nos burlábamos juguetonamente de lo lentos que eran algunos de nosotros para subir la colina antes de detenernos en la cima para tomar un respiro y contemplar la increíble vista de los alrededores. Todo estaba envuelto en un velo de niebla. El personal de catering nos había proporcionado a todos una bolsa de papel para el almuerzo que consistía en sándwiches de jamón, una bolsa de patatas fritas y una galleta. Encontramos un lugar cómodo para comer y luego tuvimos una larga caminata de regreso al hotel. Una vez allí, nos recompensaron con té y bollos antes de ducharnos y cambiarnos con ropa limpia. Antes de la cena, nos dieron cuadernos de ejercicios y nos dijeron que empezáramos un diario sobre nuestro viaje. Fue una actividad sencilla y relajante y disfrutamos de tener la libertad de escribir nuestros relatos mientras charlábamos y nos desparramábamos en los sofás, descansando en las amplias escaleras o sentados en las mesas de la sala de conferencias en lugar de estar detrás de escritorios regimentados en un ambiente de aula ordenado. El único drama real de ese día había sido que uno de los profesores, el señor Clark, se torciera el tobillo izquierdo mientras bajábamos por Mantor. La incomodidad y el enfado se reflejaban en su rostro y era evidente que estaba reprimiendo la necesidad de gritar y maldecir mientras cojeaba junto a nosotros. La mayoría de nosotros habíamos mencionado su desgracia en nuestros diarios, pero habíamos tenido cuidado de no presentarla de una manera demasiado humorística. Después vino la cena y luego tuvimos 2 horas para leer, jugar tranquilamente a juegos de mesa o escribir una carta a casa. A las 21:30 nos enviaron a nuestras habitaciones y a las 22 nuestros profesores recorrieron el pasillo para asegurarse de que todos estuviéramos listos para ir a dormir y de que todas las luces estuvieran apagadas. Pude distinguir el paso cojeando del señor Clark cuando pasó por mi habitación. Rápidamente me acomodé en la oscuridad. Estaba seguro de que los otros chicos estaban despiertos, casi seguro charlando y riendo tranquilamente juntos en parejas mientras se quedaban dormidos. Aunque estaba un poco celoso de estar solo y no tener a nadie con quien reírme mientras me quedaba dormido, me tranquilicé pensando que probablemente me quedaría dormido mucho antes y me sentiría mucho más fresco a la mañana siguiente. Ese primer día había sido divertido pero agotador y definitivamente estaba listo para irme a la cama. Estoy seguro de que todos lo estábamos. No pasó mucho tiempo antes de que me quedara profundamente dormido. Sé que algunos de ustedes pueden descartar lo que me sucedió a continuación como si fuera obviamente un sueño, pero sé lo que vi, y lo vi tan claro para mí entonces como lo veo ahora para todos ustedes. No sé qué hora era cuando abrí los ojos, pero todavía estaba oscuro afuera. Tampoco sé por qué abrí los ojos. Tanto la habitación como el pasillo estaban en silencio y había estado durmiendo tan profundamente que era poco probable que el suave crujido de los muebles al contraerse me despertara. Había estado muerto para el mundo, y solo puedo suponer que mi mente o mi cuerpo simplemente podían sentir que algo estaba a punto de suceder. Podía sentir una presencia fría en la habitación que era más que la caída nocturna de temperatura. Del armario salió un hombre que llevaba una almohada. Las puertas del armario permanecieron cerradas. Respiré profundamente. En un instante, todo mi cuerpo se apoderó de mí por completo. La parte posterior de mi cabeza permaneció presionada contra la pared junto a mi cama. El resto de mi cuerpo era como una piedra. Literalmente no podía levantarme ni sentir mis brazos o piernas. Observé cómo avanzaba con paso firme hacia mí.
Aunque no tenía prisa, había una distancia corta desde el armario hasta mi cama, y no tuve tiempo de fijarme en un solo detalle de lo que llevaba puesto. Todo lo que vi fue su rostro tranquilo e inexpresivo en la oscuridad. Se paró sobre mí y colocó la almohada sobre mi cabeza, luego la bajó. No recuerdo haber cerrado los ojos ni siquiera parpadear, pero en un momento, se había ido. Entonces me di cuenta de que estaba empapada en sudor. Puedo decir honestamente que si hubiera entrado a la ducha en pijama en ese momento, no habría notado ninguna diferencia. Lo único que recuerdo haber sentido mientras estaba allí tumbada era el frío. Hacía muchísimo frío. Un frío terrible. Durante largos segundos jadeé y me atraganté para respirar. No recuerdo haber dormido el resto de esa noche. El sudor se había secado contra mi cuerpo, pero todavía había un frío persistente y ni siquiera debajo del edredón podía entrar en calor. Tal vez me quedé dormida en algún momento, tal vez me dormí y me desperté durante minutos seguidos, pero durante gran parte del tiempo estuve despierta con terror. Sin duda, fue la peor noche de sueño que he tenido en mi vida. Cuando los primeros rayos de sol entraron por mi ventana, finalmente me sentí capaz de levantar mis pesadas extremidades y salir de la cama. Se esperaba que permaneciéramos en nuestras habitaciones hasta que nos llamaran para desayunar, pero la falta de sueño me había dejado casi delirando. No podía procesar las reglas ni las instrucciones en ese momento. Salí de mi habitación y me dirigí escaleras abajo al vestíbulo del hotel sin siquiera saber qué diría si me lo pedían. La única persona que había en el vestíbulo en ese momento era el señor Baker. Estaba sentado en un sillón cerca de la chimenea, leyendo tranquilamente para sí mismo mientras Tosca yacía satisfecha a sus pies. Mientras bajaba lentamente las escaleras, me sentí reconfortada por la tranquilidad sencilla de esa escena, el color mismo del fuego ya me hacía sentir un poco más cálida y segura. El señor Baker levantó la vista de su libro. Sus ojos se encontraron con los míos, que estoy segura de que ahora estaban rojos por el insomnio en marcado contraste con mi piel pálida. Mi postura incómoda y mis movimientos torpes y temblorosos eran indicadores obvios de mi agotamiento. Y entonces lo dijo. Realmente lo dijo. Dios mío, muchacho. Parece que has visto un fantasma. Respondí sin nada más que lo obvio. Creo que sí. La fragilidad en mi voz no me sorprendió, pero el rostro del señor Baker de repente mostró preocupación. Dejó el libro, se puso de pie y caminó hacia mí. Puso su mano en mi frente, luego puso la misma mano en mi hombro y dijo con calma. Está bien, muchacho. Vamos. Ven conmigo. Mientras me guiaba hacia la cocina, su manera gentil y su tono tranquilizador honestamente me hicieron querer rodear con mis brazos su cuerpo tranquilizador, no solo para consolarme sino para mantenerme erguida. Tosca lo siguió, meneando la cola. Una vez allí, vi que el personal de la cocina estaba ocupado recibiendo una entrega en las puertas dobles del otro extremo y preparando el área para comenzar el desayuno. No parecieron notar que entramos cuando el señor Baker acercó un taburete para que me sentara, luego llenó una tetera en uno de los fregaderos y la colocó sobre una hornalla. Me pregunté por un segundo si alguien podría decir algo sobre que había un perro en la cocina, pero nadie lo hizo. El calor que irradiaban los hornos cercanos finalmente puso fin por completo a mis temblores. ¿Cómo te llamas, muchacho? Graham Milner, respondí. Bien, Graham. Prepararé una infusión para los dos y me contarás todo. Me senté en silencio mientras la tetera hervía y el señor Baker sacó 2 tazas y me preguntó si quería leche y azúcar. Puso mi bebida en la encimera a mi lado y luego se sentó frente a mí sin decir una palabra. Era obvio que me dejaría hablar a mi propio ritmo, sin presiones ni juicios, y sintiéndome segura en su compañía, le conté lo que había visto. Mientras hablaba, no me interrumpió ni me detuvo ni una sola vez para aclarar nada o hacerme preguntas. Simplemente escuchó atentamente hasta que terminé. Tosca se sentó a su lado todo el tiempo, también parecía escuchar atentamente. En el breve silencio que siguió, tomé un sorbo de té y me pregunté si me creía, si pensaba que estaba mintiendo o si pensaba que realmente creía lo que estaba diciendo, pero que había sido simplemente un sueño o una alucinación. Una pequeña parte de mí incluso consideró, quizás incluso esperaba, que, como conserje principal, él también podría haber visto al fantasma en algún momento. ¿Qué habitación era esta, Graham? ¿El otro chico en tu habitación no vio nada? Tengo una habitación para mí solo, señor. En el medio del pasillo. Ah, cierto. Noté cómo esa información había provocado un ligero cambio en el tono de su voz. Estaba seguro de que iba a decir más, pero en ese momento escuchamos a los otros chicos y a los maestros que se dirigían hacia abajo.
Cuando comenzaron a entrar en la cocina, todos lavados y vestidos mientras yo estaba sentado allí en pijama probablemente todavía luciendo completamente miserable, el señor Baker fue a hablar con el señor Clark, que todavía arrastraba un pie desde el día anterior. No podía escuchar lo que estaban discutiendo, pero podía ver sus expresiones preocupadas. Los dos se acercaron para hablar conmigo, y el señor Clark habló primero. ¿Estás bien, Graham? El señor Baker me ha contado lo que cree haber visto anoche. ¿Tiene ganas de salir a caminar esta mañana? Era obvio que no iba a aceptar la idea de un fantasma, tal vez porque no quería asustar a los otros chicos o porque simplemente no lo creía, pero parecía genuinamente preocupado por mi evidente falta de sueño, cualquiera que fuera la causa. Creo que estoy bien, señor. Creo que estaré bien para ir a caminar. De acuerdo. Si está seguro. Es solo que me quedaré aquí hoy para descansar mi tobillo. El señor Ross y el señor Phillipson se llevarán al grupo. Si decide que prefiere quedarse aquí, es una opción. ¿Por qué no se viste, desayuna y vemos cómo se siente entonces? Asentí en respuesta. El señor Clark miró al señor Baker. Señor Baker, ¿te importaría llevar a Graham a su habitación para que pueda arreglarse? El señor Baker también asintió. ¿Y hay otra habitación disponible donde pueda dormir el resto de la semana? Seguro que sí. Veré qué puedo hacer, señor, respondió el señor Baker. Una vez más, puso su mano suavemente sobre mi hombro y dijo, vamos, muchacho, sígueme. Todo irá bien. Cuando salimos del comedor, pude sentir las miradas de los otros chicos sobre mí. Supongo que uno de ellos había oído al señor Baker hablando con el señor Clark, y yo era claramente el tema principal de discusión durante el desayuno esa mañana. Incluso con los profesores poniendo un freno firme pero educado a cualquier tontería y las conversaciones mantenidas en voz baja, estaba seguro de que ya podía oír la palabra fantasma circulando por todos lados. Subimos las escaleras desde el vestíbulo hasta el pasillo del segundo piso. Incluso con el apoyo sólido y confiable del señor Baker, me sentí incómoda mientras me dirigía hacia mi habitación. Este hotel tiene más de 200 años, así que nunca se sabe lo que se esconde. Descubro cosas nuevas sobre él cada 2 semanas. ¿Cuánto tiempo lleva siendo el conserje, señor Baker? Poco más de 10 años, muchacho, pero antes de eso fui jardinero, y cuando tenía tu edad ayudaba en la cocina, lavando platos, fregando el suelo, cosas así. Llevo aquí más de 25 años. Respiré profundamente cuando el señor Baker giró la manija de la puerta y la abrió para que entrara. La habitación estaba exactamente como la había dejado. El señor Baker me preguntó si podía entrar 2 minutos antes de que me cambiara y me sorprendió que un adulto me pidiera permiso para cualquier cosa, pero se lo concedí. Se dirigió al armario, abrió las puertas y revisó el interior. Ah, bueno. Cuando dijiste que tenías esta habitación, me pregunté. Me quedé allí mirándolo, curiosa. Cerró las puertas del armario, colocó sus dedos hábilmente alrededor de la parte posterior y lo movió unos centímetros hacia la izquierda. Sí, ahí estamos, terminó. No sabía qué había visto, o si esperaba que yo apreciara algo. Pasó los dedos por la sección de la pared donde había estado el armario. Ven aquí, Graham. Siente esto. Vacilante, caminé hacia donde estaba parado y dejé que tomara mi muñeca. Colocó mi mano en la pared y con las yemas de los dedos pude sentir una ranura leve pero notable debajo del papel tapiz, que recorría todo el costado donde había estado el armario. No tenía idea de lo que me estaba mostrando y creo que él se dio cuenta. Solía haber una puerta contigua aquí. Esta habitación estaba conectada con la de al lado. Obviamente ahora está tapiada, pero lo que puedes sentir allí es donde estaba el marco antiguo. Me quedé fascinado. Lo que sea que viste anoche podría haber pasado por ahí en un momento anterior, cuando estaba vivo. ¿Dijiste que sostenía una almohada? No lo podía creer. El señor Baker me creyó. Sí, señor. ¿Y él lo colocó sobre tu cabeza? Noté que eso ahora se había convertido en él. Sí, señor. Supongo que algo malo sucedió aquí, una vez. El tono práctico en el que lo dijo no me tranquilizó en absoluto, y el señor Baker era sensible a esto. Está bien, muchacho. Te esperaré afuera mientras te vistes. Una vez que hayas terminado, recoge tus cosas y te trasladaré a otra habitación en el primer piso. No vamos a permitir que pases otra noche aquí. Así lo hizo, y yo hice lo que me pidió. Como sabía que estaba justo afuera, no entré en pánico ni me apresuré mientras me lavaba, me cepillaba los dientes y me vestía. Empaqué mis cosas y lo seguí escaleras abajo hasta una habitación individual vacía.
Me dijo que era una habitación para el personal, pero como no había suficiente personal debido al cierre inminente, estaba vacía y sería mía por el resto de mi estadía. Para mayor tranquilidad, me dijo que su propia habitación estaba al otro extremo del pasillo y que estaría disponible en cualquier momento, de día o de noche. Bajé las escaleras para unirme a los otros chicos que ya habían terminado de comer y se estaban poniendo sus botas de montaña y sus gruesos abrigos. De repente, con hambre, devoré un enorme desayuno de tostadas, huevos, frijoles y salchichas. Me sentí revitalizado, y no solo por la abundante cantidad de comida, sino también por la comprensión del señor Baker y el conocimiento de que no pasaría otra noche en ese dormitorio. Con todos los chicos listos, el señor Ross me preguntó si todavía los acompañaría en la caminata de hoy y, entre un bocado y otro de comida, le dije que definitivamente lo haría. Parecía contento, pero me dijo que fuera más despacio y que comer no debería ser una carrera. Hice lo que me dijo, terminé mi comida y fui a ponerme las botas de montaña antes de unirme al resto de los chicos que habían estado charlando entre ellos mientras esperaban pacientemente. El señor Clark nos hizo un gesto con la mano y luego se sentó en el vestíbulo donde antes me había encontrado con el señor Baker, que ahora estaba afuera cuidando el jardín. Tosca no había ido con él. En lugar de eso, volvió a ocupar su lugar junto al fuego, esta vez frente a los pies del señor Clark. Los demás chicos estaban llenos de preguntas mientras salíamos de nuevo a la niebla. Nuestros dos profesores silenciaron rápidamente su incesante bombardeo, pero durante el resto del día mis compañeros de clase aprovecharon cualquier oportunidad para preguntarme sobre lo que había visto o lo que creía haber visto. Algunos estaban fascinados, otros eran cínicos, pero todos y cada uno de ellos tenían una opinión y la mayoría pedían más detalles, respuestas a preguntas que yo no tenía porque todo había sucedido tan rápido. Así como el señor Baker había insinuado que en ese dormitorio debía haberse producido un asesinato en algún momento, los chicos llegaron a la misma conclusión a partir de la información que les había proporcionado. Estaba cansada y algo distraída por sus interminables preguntas y comentarios, así que recién mucho más tarde esa semana recordé que uno de ellos había dicho claramente me pregunto quién era la víctima, y otro había añadido tal vez su fantasma también esté ahí arriba. No sé por qué había asumido que la víctima era una mujer, pero como dije, ni siquiera consideré ninguno de estos comentarios hasta varios días después. Volveríamos a casa esa misma noche. El señor Milner hizo una pausa. Una de las chicas de la clase levantó la mano para hablar y él asintió, indicándole que hiciera la pregunta. Pensé que había dicho que estaría allí 5 días, señor. Se suponía que debíamos estar allí. Nos quedamos atónitos. Probablemente, la historia aún no había terminado. ¿Qué pasó después?, preguntó uno de los chicos. Normalmente, esto habría sido seguido por una reprimenda por no levantar la mano antes de hablar, pero como la sala permaneció perfectamente ordenada, el señor Milner continuó. Salí a caminar con mi grupo de año durante el resto de ese día. Esta vez subimos y rodeamos Win Hill. Fue otra caminata larga, agotadora pero divertida. Recuerdo que los sándwiches de ese día eran horribles. Una especie de pasta de carne de sabor desagradable, no como los gruesos cortes de jamón que habíamos comido el día anterior. La mayoría de nosotros apenas los tocamos, así que estábamos hambrientos cuando regresamos al hotel. Hizo una pausa nuevamente. No puedo hablar por el resto de la clase, pero en ese momento yo estaba tan absorto en su historia que, aunque era mediados de julio, temblé un poco como si hubiera estado afuera con él en esa niebla de febrero. Cuando regresamos, el señor Clark habló inmediatamente con los otros dos profesores, el señor Ross y el señor Phillipson. No teníamos idea de qué, pero después de la cena nos llamaron a una de las salas de conferencias y el señor Clark nos dijo que debíamos hacer las maletas y que nos íbamos a casa. Nuestros padres ya habían sido notificados y se les reembolsaría el dinero por los días restantes que habían pagado. ¿Les dijo a todos por qué?, preguntó el mismo niño. Esta vez, el señor Milner lo reprendió, cortésmente pero con firmeza. Recuerde levantar la mano antes de hablar. Y sí, nos dijo por qué. Todos nos miramos brevemente desconcertados antes de volver la mirada al señor Milner. Continuó con la siguiente parte de su historia. Después de que salimos a caminar, el señor Clark se quitó el zapato izquierdo y el calcetín para poder mirarse el tobillo. La hinchazón había disminuido, pero ahora tenía una fea franja de color negro y azul justo encima del talón. Se la frotó inútilmente antes de volver a ponerse el calcetín, pero no el zapato.
Las orejas de Tosca se habían levantado con curiosidad y el señor Clark le dio unas palmaditas en la cabeza, ambos disfrutando del fuego. El periódico de ayer estaba en una mesa auxiliar cercana. Probablemente iba a ser su única distracción de la monotonía de las próximas horas, así que no tenía prisa por empezar a mirarlo. Esperaba que nadie hubiera intentado hacer el crucigrama, ya que seguro que eso lo mantendría más ocupado que cualquier chisme sobre celebridades que hubiera aparecido en el titular. Suspiró profundamente mientras veía al perro tumbarse frente al fuego. Iba a ser un día largo. Escuchó pasos que venían de uno de los pisos superiores. No generó ninguna reacción inmediata. Tenía que ser el personal de limpieza haciendo sus tareas y él no iba a aceptar la idea de que fuera el fantasma que yo había afirmado haber visto la noche anterior. Se puso el zapato izquierdo de nuevo y estaba a punto de echar un vistazo al periódico cuando recordó que debido al cierre del hotel la semana que viene, solo había un personal mínimo disponible y las habitaciones se limpiaban cada 2 días, y el siguiente día de limpieza era mañana. Había visto al puñado de personal de cocina irse después de limpiar las mesas y no volverían hasta las 4 de la tarde. Eso dejaba solo al señor Baker, a quien podía ver desde la ventana delantera que estaba afuera podando arbustos. Maldita sea, se dijo en voz alta. Podría ser uno de los chicos. En su incomodidad, se apresuró a hacer el recuento esa mañana. Podría estar equivocado, todavía pensaba que era más probable que fuera un miembro del personal del hotel, pero sería mejor comprobarlo de todos modos. No podía permitir que un joven confundido se preguntara frenéticamente dónde se habían ido todos, y además, tenía mucho tiempo libre. Como si quisiera adelantarse a los movimientos del señor Clark, Tosca levantó la vista de la colchoneta. Vamos, niña, dijo el señor Clark. Hazme compañía. Echó a andar por el pasillo de la planta baja, evitando deliberadamente la primera escalera. Estaba decidido a tomarse su tiempo en esto. Bien podría revisar bien todo y hacer al menos un poco de ejercicio. Se movió con movimientos cortos y dolorosos, seguido por Tosca. La planta baja estaba completamente vacía y en completo silencio. Incluso los suaves pies de Tosca eran audibles, y también los pasos que venían del piso de arriba, tanto su ritmo como su volumen se estaban volviendo más erráticos. Tomó el tramo de escaleras al final del pasillo hasta el primer piso, Tosca ahora visiblemente encantada de recibir algo de atención y saltando delante de él. El primer piso estaba igualmente desolado. Ante él se extendía un pasillo inmaculado, con papel pintado de flores de forma hexagonal y alfombra color burdeos. Había pequeños cuadros colgados de vez en cuando. Empezó por tocar suavemente las primeras puertas, probando cada picaporte y descubriendo que, sin excepción, todas estaban cerradas. Parecía inútil probarlas todas. Ahora podía ver claramente que los pasos venían del segundo piso y se dirigió hacia la siguiente escalera. Desde el piso de arriba se escuchó un golpe, un pisotón fuerte y furioso. Ante esto, el señor Baker se detuvo en seco. Tosca ladró en respuesta y el señor Clark la hizo callar. Continuó su camino hacia la escalera y escuchó otro pisotón fuerte, luego otro. ¿Alguno de los chicos estaba bromeando? Lo habían escuchado tocar las puertas en este piso y ahora se estaban burlando de quienquiera que fuera golpeando con los pies en respuesta. En conexión mental con lo que le había dicho al señor Baker, se estremeció ligeramente. Trató de sacarlo de su mente. Definitivamente había alguien allí arriba. Una persona real, no un fantasma. Quizás alguien arriba había dejado caer algo. Quizás las renovaciones ya habían comenzado y el golpe era solo un martilleo. Pero no sonaba como ninguna de esas cosas, y si las renovaciones iban a comenzar temprano, seguramente no comenzarían en el único piso que estaba ocupado actualmente. Ahora estaba al pie de la escalera. Subió el primer tramo y se dio la vuelta. En lo alto del siguiente tramo de escaleras, a la izquierda, se encontraba la entrada al pasillo del segundo piso. «Hola», gritó, decepcionado por la debilidad de su propia voz. Ahora estaba genuinamente nervioso. Los pasos que pisaban, se acercaban a él. En cualquier momento se revelaría su origen. Casi no podía soportarlo. Tenía el corazón en la garganta mientras se agarraba a la barandilla y se giraba para volver a bajar las escaleras. Pero entonces, los pasos se detuvieron. Sonaba como si quienquiera que fuera hubiera caminado furiosamente hasta el final del pasillo, pero ahora se negaba a seguir avanzando. El señor Clark se quedó de pie en las escaleras mirando hacia arriba, sin atreverse a subir ni bajar. «Hola», repitió, decidido a que su voz fuera más firme esta vez. Lo fue, pero no obtuvo respuesta. Respiró profundamente y subió lentamente.
Eso le dio a Tosca todo el aliento que necesitaba. Ella se adelantó a él, llegó a lo alto de la escalera, miró hacia el pasillo y se detuvo en seco. Y se orinó. «Tosca», dijo el señor Clark, sin ninguna confianza en su voz. «Tosca». Intentó de nuevo. El perro no lo escuchó. No podía oírlo. Sus ojos permanecieron fijos en lo que fuera que había en el pasillo, su respiración entrecortada se entremezclaba con un gemido bajo. «Tosca», jadeó desesperanzado. Era una orden esta vez, pero el perro permaneció congelado donde estaba. Su propia respiración era frenética ahora. ¿Qué diablos estaba mirando el perro? No quería averiguarlo. En un movimiento hábil, caminó hasta lo alto de las escaleras con la espalda contra la pared, dando un paso hacia afuera dándole la espalda a lo que fuera que Tosca estaba mirando, negándose a darse la vuelta y mirarlo de frente. Agarró al perro por el collar antes de correr escaleras abajo. Sí, corrió. A pesar del dolor en su tobillo, corrió. En el segundo en que puso un pie en la entrada del pasillo, supo que lo que fuera que había estado allí estaba justo detrás de él. Había sentido su aliento gélido y necrótico contra su nuca. Mientras corría, arrastrando el cuerpo inerte del perro sin esfuerzo en su estado de adrenalina inducido por el miedo, escuchó una risa desde arriba. Una risa terrible, terrible. El sonido inconfundible de la voz de una mujer. Una vez más, el silencio reinó supremo. El señor Milner estaba sentado en su escritorio mirando tranquilamente al suelo, su personalidad habitualmente vibrante ahora se mostraba serena pero digna. Miró hacia arriba como si estuviera invitando a hacer preguntas, y como era consciente de que la lección pronto terminaría, levanté lentamente la mano. Me dio permiso con un gesto de la cabeza en mi dirección. ¿Descubrió algo sobre los fantasmas? ¿Sobre por qué el lugar estaba embrujado? Me di cuenta inmediatamente después de preguntar que había aceptado todo lo que había dicho sin cuestionarlo. El señor Milner había contado su historia con tanta convicción que ni siquiera consideré que pudiera ser la alucinación de un niño, una exageración masiva de los hechos o incluso una obra de ficción completa en su totalidad. Sí, lo hice, comenzó. Mucho después descubrí que había habido un asesinato en el hotel muchos años antes. El conserje en ese momento había asfixiado a su esposa con una almohada. Habían tenido una discusión acalorada en el vestíbulo y él se había vuelto violento, así que ella corrió a una de las habitaciones de arriba y se encerró dentro. Él había accedido a la habitación por la puerta contigua que desde entonces había sido tapiada. Debí de ver su fantasma, y supongo que el señor Clark se encontró con el fantasma de su esposa. La chica sentada justo detrás de mí levantó la mano. Con el sonido del timbre inminente, iba a ser la última pregunta. El señor Milner la miró y simplemente dijo, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el hotel? El señor Milner pensó por un segundo y respondió con una media sonrisa. Ah, ahora que no te lo estoy diciendo. La clase estalló en un coro decepcionado de «Oh, señor». Vamos. Segundos después, sonó el timbre y nos despidieron. Nunca he olvidado la historia de fantasmas del señor Milner y he pensado en ella desde entonces, aunque nunca he intentado averiguar el nombre del hotel ni la identidad de los espíritus que lo frecuentaban. Creo que una parte de mí preferiría no saberlo. Me encantó tanto su historia que no quiero arriesgarme a descubrir que, de hecho, podría ser una obra de ficción. Más tarde me gradué como maestra y mi primer puesto fue en mi antigua escuela. El señor Milner se había jubilado antes de que yo llegara. No tengo ni idea de dónde está hoy o si sigue vivo. Durante los 5 años que trabajé allí, estuve en la misma aula donde nos había contado su historia. Cada Halloween se la contaba a mis propios grupos como recompensa por el buen comportamiento y el rendimiento, y nunca dejó de fascinarlos. Ahora que me acerco a los 50, creo que sería un crimen absoluto que su historia pasara a la oscuridad, y transcribirla y ponerla a disposición de todos es mi pequeña manera de rendir homenaje a un gran maestro y un gran narrador. Espero que mi memoria de cada detalle sea precisa y que él apruebe mi transcripción.